Muy buenas, soy Marcos Vázquez y estás escuchando una nueva entrevista en Radio Fitness Revolucionario, esta vez con Pepe García, más conocido en redes por su proyecto El Estoico. Pepe es además el autor de un nuevo libro sobre estoicismo titulado Siempre en pie. Conozco a Pepe hace años y creo que es una de las personas que más merece la pena seguir si te interesa profundizar en el estoicismo, y es precisamente lo que hacemos en esta charla. Le pregunto cuál es su estoico favorito y qué otros personajes de la historia, pasada o presente, cree que son un buen ejemplo de estoicismo, y recorremos después algunas de las principales ideas de esta filosofía y sobre todo cómo las aplica en su vida de manera práctica. Hablamos de las virtudes estoicas, de la prosoke o esa atención plena, de cómo dialogar con nosotros mismos para regular nuestras emociones, de cómo enfrentar la adversidad y, por supuesto, de la muerte. Tanto si ya conoces los conceptos básicos del estoicismo, quizá porque has leído mi libro Invicto, o si son ideas nuevas para ti, seguro que te llevas recomendaciones concretas que puedes empezar a aplicar en tu vida de manera inmediata. Antes de pasar a la entrevista, un recordatorio rápido de nuestros patrocinadores, Paleobull y WeBotanics. Paleobull fabrica barritas de energía, proteína de suero de vacas alimentadas con pasto, que es panacea. Tienen también proteína de leche aislada, que combina por tanto suero y caseína, que es Valkyria, que es una buena opción, es de leche de vacas gallegas que pastan en libertad y es más barata que el suero aislado, que ha subido muchísimo de precio en los últimos meses. Tienes también un suplemento en base a triglicéridos de cadena media, colágeno y glicina, que yo añado por ejemplo al café por las mañanas, que es Elixir, suplementos en cápsulas para la salud mitocondrial, articular y mucho más. WeBotanics, por su parte, ofrece un aceite de CBD de gran calidad, de espectro amplio, también una crema facial, un cremigel para molestias musculares, que además de CBD llevan distintos principios activos, suplementos para reducir la ansiedad, por ejemplo en base a ashwagandha y otros compuestos, que es su línea Calmia, y más productos. Podéis echar un vistazo a todo esto en sus páginas respectivas, Paleobull y WeBotanics, deletreo WeBotanics, que es WeBotanix, y en ambos casos tendréis un 10% de descuento con el código FR10 en mayúscula y con número FR10. Y sin más, damos la bienvenida a Pepe García, el estoico. Bienvenido al podcast, Pepe, ¿cómo estás? Pues muy bien, Marcos. Muchas gracias por recibirme en tu casa. Es un honor estar aquí porque es un podcast que he escuchado mucho tiempo. Y nada, muy agradecido. Muchas gracias. Nada, gracias a ti. Es un placer tenerte aquí para charlar sobre uno de mis temas favoritos, que es por supuesto el estoicismo. Y para empezar, quería preguntarte cómo llegaste al estoicismo y cómo fue el proceso mental para crear después el estoico. Pues yo llegué al estoicismo, curiosamente, a través de los algoritmos, ¿no?, de YouTube, que al final siempre los demonizamos mucho y parece que son el demonio, pero también hacen cosas buenas, ¿no? Al final esta idea de que no es la herramienta, sino cómo la usas. Pues vi un vídeo de Tim Ferriss que ponía algo así como el sistema operativo mental que te cambiará la vida o algo así. Yo decía, ¿qué es esto? El sistema operativo mental, ¿no? Y cuando lo vi, pues ya el algoritmo me llevó a Ryan Holiday. Ya en Ryan Holiday pues sí que leí cositas, ¿no? Imagino que como hemos empezado todos un poco con el obstáculo es el camino, el ego es el enemigo, y ya pues fui descubriendo a Massimo Pigliucci, William B. Irvine y bueno, y por supuesto los estoicos, ¿no? Que al final esta gente te los aproxima, pero eres tú un poco al final que tiene que ir ahí a las fuentes y pelearse, ¿no? Y como yo con las fuentes no me entendía bien, porque no sabía al final quién era el cojo, quién era el emperador, quién era el senador, pues dije, ¿por qué no intento enseñármelo yo a mí mismo, ¿no? Justo leí un pasaje de Séneca en la carta, creo que es la 7ª o la 6ª, que dice que cuando uno enseña, dos aprenden. Y tiene que merecer la pena, aunque sea para aprender para ti mismo. Entonces dije, pues es verdad. Y pues compré el dominio, empecé a buscar qué dominios había libres y empecé a escribir. Empecé a escribir con ello, a explicármelo a mí, a ser muy riguroso, ¿no? Porque también sabes que en este mundo de la filosofía, sobre todo, pues siempre hay gente que sabe mucho y no estás diciendo el término griego que es, no estás diciendo el del latín y al final pues tienes que informarte muy bien y así empecé, ¿no? Y al final pues hasta hoy fui creando lo que la gente me pedía. Me dijeron, ¿por qué no haces un podcast? Y dije, pues cuando me lo dijeron 10, pues lo hice. Y cuando me dijeron que por qué no hacía un canal de YouTube, lo hice. Y así fue hasta hoy, ¿no? Y hasta hoy que me dedico a ello al 100%, en cuerpo, alma, trabajo, persona y todo, ¿no? Al final son 24 horas. Sí, yo que lo he visto desde fuera, desde hace tiempo, ¿no? Creo que son los proyectos más bonitos, que son más orgánicos, que no tienen una gran visión ni una gran estrategia de marketing, sino que va más de perseguir algo que te motiva a ti, que te aporta a tu vida. Yo siempre digo que mi modelo de negocio es muy sencillo. O sea, pienso qué cosas me interesan a mí, qué cosas me han ayudado personalmente y seguramente que si me ha ayudado a mí, habrá mucha gente que también se puede beneficiar de eso, ¿no? Claro. Y en tu caso, de toda esa investigación inicial, de esas fuentes de las que bebías, ¿hubo alguna idea principal o conceptos que resonaran especialmente contigo? Pues es que
resonaban un poco todos como sistema. Al final yo llevaba leyendo mucho tiempo pues un poco de autoayuda también, ¿no? Y psicología positiva, que estaba antes como muy en boga, ¿no? Y al final eran como chispazos de motivación, pero al rato se pasaba, ¿no? Porque uno veía que cuando tenía una dificultad, pensar que todo iba bien no la solucionaba. Entonces, cuando vi que los estoicos tenían ideas sistemáticas, ¿no? Que al final el estoicismo es una filosofía de vida que se puede aplicar a casi todos los aspectos de la vida, por no decir todos, en forma de sistema. Entonces, al final, cuando eran poco rebatibles. Yo cuando leía hay cosas que están bajo tu control y cosas que no, decía, es indiscutible, ¿no? Es matemático, ¿no? Claro, efectivamente, la muerte va a venir a por ti, porque viene a por todo el mundo. En vez de tratar de no pensar en ella, trata de pensar en ella y ver qué haces. Y dije, pues es verdad, pues es así. Prefiere lo mejor, pero prepárate para lo peor. Pues tiene todo el sentido. Entonces yo decía, vale, ¿cómo me preparo para lo peor? Pues para una enfermedad, pues intentando prevenirla con lo que... Para la muerte, pues intentando tenerla presente a diario, ¿no? ¿Cómo puedo enfocarme en lo que está bajo mi control? Pues aprendiendo a diferenciar primero. Y al final, pues con ciertas rutinas, con ciertas prácticas que fui adquiriendo, una de los estoicos y otra elaborando las mías propias, pues al final ya me quedé por eso, ¿no? Me quedé porque al final no es solo porque llegas, sino porque te quedas también. Y me convenció tanto que a día de hoy no he encontrado nada que me lo rebata por completo, ¿no? Entonces, al final, pues lo he hecho en mi vida y lo voy notando ya. Día a día lo voy notando que esto va para largo plazo, ¿no? Y sinceramente, pues, al final también cuando algo pasa el test del tiempo, ¿no? Decimos siempre, cuando el efecto Lindy ¿no? Cuando ya estas ideas han sobrevivido 2000 años, pues es difícil que no haya algo ahí, ¿no? Yo creo que algunos libros de psicología, pues a lo mejor no aguantan 5 años, pero si esto lleva 2000, seguramente es porque tiene cosas interesantes. Y bueno, al final, más que una idea en concreto, me impactó todo el sistema, y que eran personas prácticas, porque al final cuando piensas en el budismo, también es cierto que pues siempre te imaginas un monje con una túnica naranja en un monte meditando, ¿no? Tranquilo ahí en la montaña, pero pues Marco Aurelio era emperador, como ya sabes, Epicteto era esclavo, tenía muchos problemas, eran el día a día, ¿no? Al final hay que estar siempre en esa ciudad del interior trabajando y eso fue lo que me gustó. Yo creo un poco como todos. Sí. En mi caso, por ejemplo, esta idea de la ciudadela interior, de visualizar tu mente como algo aislado y protegido del mundo, me ayuda mucho y además, si lo piensas, es literalmente cierto. O sea, el cerebro está desconectado del mundo en un búnker oscuro que es el cráneo y solo sabe lo que ocurre ahí fuera por señales eléctricas que le llegan de los sentidos, ¿no? Y al final, cómo interpreta esas señales influye enormemente en nuestro nivel de estrés y ansiedad. Y aprender a separarse de eso, ¿no? A verlo como algo externo que no puede afectarnos, al menos que lo permitamos, es muy útil y es también esta idea de distanciamiento cognitivo, ¿no? En fin, a nivel macro es una escuela de pensamiento y después a nivel micro es una serie de herramientas prácticas que iremos desgranando en la charla. Fenomenal. Has mencionado también a varios estoicos y voy a hacerte una pregunta comprometida. ¿Cuál es tu estoico favorito y por qué? Pues fíjate que voy por rachas y yo creo que en función de al que esté leyendo, porque siempre que estoy leyendo a uno digo, me encanta este, ¿no? Y al final yo creo que intento crearme mi propio sabio estoico cogiendo un poco de todos. Epicteto es genial, ¿no? Porque es muy directo, te dice qué hacer, ¿no? Te dice esto hazlo, esto no lo hagas. Y es un poco también lo único que tiene algo de humor, que es algo que echo de menos en los estoicos, ¿no? Que el humor es un pilar muy importante en mi vida, un valor, y al final se echa un poco de menos. Entonces es el único que incluso te da un poco tonto a veces, ¿no? Como diciendo, ¿pero qué haces, necio, ¿no? Y entonces Epicteto creo que me gusta mucho porque es el más práctico. Luego, pues al final Séneca también, una figura muy completa, ¿no? Escribe tratados morales, de la naturaleza, tragedias, un inversor, un senador, ¿no? Asesor de emperador. Era de todo este tipo, ¿no? Comerciante. Entonces, al final tienes ahí un tipo que habla de todo. En las cartas a Lucilio, que tienes como una guía por la vida, ¿no? Una guía que le envía a su amigo, que lo podemos leer como si nos lo enviara a nosotros. Y yo creo que Séneca es el favorito, ¿no? También, igual, creo que el tuyo es Marco Aurelio, me dijiste un día, ¿no? Porque al final es el más sincero de todos. Sí, originalmente me gustaba más Séneca, sobre todo porque era un gran escritor, ¿no? Utilizaba las analogías perfectas para transmitir cada idea. Pero es verdad que a medida que aprendes más de sus vidas, ¿no? Y si hablamos ya de comportamiento, creo que Marco Aurelio era un mejor reflejo de lo que debería ser un estoico, ¿no? O sea, había menos brecha entre las palabras y las acciones de Marco Aurelio que las de Séneca, ¿no? Pero bueno, como dices, creo que cada uno tenía su enfoque, ¿no? Así como Epicteto, el fundador Zenón, Musonio Rufo y otros muchos. Y hablamos de los más conocidos, ¿no? De los referentes.
Pero si nos salimos de los clásicos, ¿hay algún estoico o algún personaje histórico menos conocido que te parezca que sea un buen reflejo de estoicismo? Pues fíjate que esto lo he preguntado también en las entrevistas, porque al final dices, ¿quién hay un estoico así? Y me empezaron a decir varias veces el mismo nombre, que es Pepe Mujica, ¿no? O Mujica, el presidente de Uruguay, el expresidente de Uruguay. Y claro, yo lo había oído, sabía quién era, pero no había visto nada de él. Entonces, cuando me he puesto vídeos en YouTube, lo he buscado, él menciona muchas veces a Séneca, a Epicteto, y tiene una vida muy austera. Cuando oyes cómo habla y que lo que dice, lo que piensa, lo que dice y lo que hace va en consonancia, dices, pues este tipo es bastante estoico, ¿no? Al final, el tipo, hasta donde yo he visto en los vídeos, vive en una casa muy humilde en mitad del campo ahí en Uruguay y le dicen, ¿por qué no te vas a la casa presidencial, ¿no? Como hacen todos los presidentes? Y dice, es que yo represento al pueblo, yo tengo que vivir como vive la mayoría del pueblo y la mayoría de mi pueblo vive así, como vivo yo. Entonces, al final, te das cuenta de que es un tipo que no está ahí por el sillón, sino porque quiere ayudar de verdad a su país, que es como un poco lo que hace Marco Aurelio. Marco Aurelio tampoco quería ser emperador, al fin se lo imponen un poco y trata de ajustarse a esa posición lo mejor que sabe, siempre peleando contra sí mismo, contra su naturaleza, que no quería ser emperador. Y Pepe Mujica, pues me parece que es un buen representante del estoicismo hoy en día, ¿no? Al final, te animo a que veas vídeos de él en YouTube y casi siempre en todos ellos menciona a Séneca. Muchas veces dice esta frase de no es más pobre el que tiene poco, sino el que desea mucho, la dicen casi todas. Y sin duda yo creo que si tuviera que decir un estoico moderno, aparte de los escritores, etcétera, yo diría él, diría Pepe Mujica. Sí, creo que puede ser un buen ejemplo. No sé si yo estaba ahora, se me venía a la cabeza, ¿no? No sé si has leído algo de Michel de Montaigne. Sí, los ensayos. Se pronuncia así. Sí, leí. Es interesante. De hecho, como dices, él fue el creador del ensayo, ¿no? Creo que lo llaman, que me parece una buena descripción, que es el más clásico de los modernos y el más moderno de los clásicos. Creo que está en esa intersección histórica, ¿no? Siglo XVI, si no recuerdo mal. Sí, XVII. Y a ver, él no es estoico como tal, pero se nota mucho la influencia. Y hay un libro, porque seguramente la gente que nos conozca pues ya va a conocer los libros típicos, ¿no? También como recomendación general, se llama How to Live, Cómo Vivir. Sí, Cómo Vivir, muy exacto. Bueno. Está muy bien. Es para la gente que ya conozca los clásicos, ¿no? Y a Ryan Holiday, Piglucci y esta gente que quiera una visión distinta. Yo recomiendo también a Michel de Montaigne, puede ser otra buena opción. Sí, muy buena. Y además tiene prácticas de las que vamos a hablar ahora, ¿no? Sí. Que son muy interesantes, que es que él dice que bueno, es una cosa que ahora mismo en casa no creo que nos dejen hacerlo nuestras parejas, pero él se grababa frases en griego en el techo para que cuando se durmiera fuera lo último que viese, ¿no? Exacto. Y tenerlas de memoria en la cabeza. Entonces es una práctica que recomiendan los estoicos, que ahora lo veremos seguramente, y es interesantísima esta figura de Montaigne, ¿no? Yo creo que también tiene mucho de estoico. Sí. Y lo de siempre, puedes irte a los libros, yo he leído mucho de él, no todo ni mucho menos, pero una aproximación más moderna, más ligera, más fácil de leer, creo que es este libro. No sé si existe, lo estoy viendo ahora de hecho, se titula, por darle el título completo, How to Live, Cómo Vivir, y luego o La vida de Montaigne in one question and 20 attempts at an answer. O sea, una pregunta y 20 intentos de respuesta. Insisto, no sé si está en español, pero es interesante. Sí está en español, yo lo tengo físico. Perfecto. Sí está. Bueno, pues pasando a otros conceptos estoicos, tenemos que hablar de las virtudes, ¿no? O sea, al final la esencia del estoicismo tiene que ver con eso, con actuar con virtud. Así que cuéntanos cuáles son las principales virtudes estoicas y sobre todo cómo las interpretas y cómo las aterrizas en tu caso, ¿no? Porque puede sonar un poco abstracto, un poco arcaico hablar de virtudes, pero creo que tiene una gran utilidad práctica de cara a guiar nuestro comportamiento, que al final es lo que importa, ¿no? Totalmente. En el estoicismo hay 4 virtudes que se traducen de muchas maneras también a lo largo de la historia, porque el lenguaje en que se concibieron fue el griego, ¿no? Que era mucho más rico que el que tenemos hoy en día, y son 4, ¿no? Sabiduría práctica, coraje, justicia y templanza. Esa sabiduría práctica, ¿no? Esa frónesis, ¿no? Que es la diferencia de la sofía, de la sabiduría erudición, que no se puede poner en práctica. Pues a lo largo de la historia Cicerón la define como sensatez, Musonio como honradez, habla de ser honrado. Y al final yo creo que se trata de una búsqueda de aplicar la verdad constantemente, ¿no? De intentar conocer la realidad, intentar aplicarla y intentar aproximarse lo máximo posible a la sabiduría, pero de una forma práctica. No solo saber quizás fechas, nombres y batallas, sino decir, bueno, pues esto sé que no me sienta bien, esto sé que no me sienta mal, sé que si hago esto ocurrirá esto, sé que aquí no debo hablar. Es un poco eso, ¿no? Y yo como trato de aplicarla, que esto es, como dices, es bastante abstracto y al final es muy personal. Séneca tiene una de sus cartas una idea que dice que al final intentes aprender algo todos los días.
y llevándote esa perla de sabiduría a la cama, que bueno, pues a veces puede ser una fecha, como digo, ¿no? Pero también otras veces puede ser, sé que cuando me siento así, en mi cerebro está ocurriendo esto, pues puede ser una buena forma de llevarlo a la práctica y que el día siguiente, cuando te pase eso, cuando tengas una emoción, dices, mira, en mi cerebro está pasando esto, sé que si hago esto, quizás se relaje un poco la amígdala y pueda meter esa corteza frontal y meter la razón un poco, ¿no? Esa es un poco como yo intento llevar la sabiduría práctica, también con revisiones nocturnas, ¿no? Al final, qué he hecho hoy, qué he hecho bien, qué he hecho mal, en qué me he equivocado, intentar ir mejorando las acciones cada día, pues yo creo que es una buena forma de sabiduría. Luego, en segundo lugar, está el coraje, que también también se traduce como fortaleza y creo que a lo mejor en un lenguaje moderno, psicológico, quizás como resiliencia, en ese sentido de aguantar la adversidad, de hacer cosas que te den miedo. Y al final también es tratar de aplicar lo que decía Aristóteles, ¿no? La virtud está en el punto medio. El coraje no es tirarse de un acantilado ni a lo mejor no hacer nada nunca que te dé miedo, sino ese punto medio, de hacer cosas que quizás en un entorno seguro no te atrevas, pero que tampoco te vayan a matar. Y al final, pues en mi caso, pues lo hago mucho con este proyecto del estoico, grabarme en vídeo, salir en YouTube, hacer reels, son cosas que no me siento cómodo con ellas, pero las afronto. O tratar de, pues quizás escribir mails a gente que sé que me va a decir que no o que ni me va a contestar, pero bueno, hay que atreverse a hacer eso de vez en cuando. Y también, pues a lo mejor en el deporte, pues yendo un poquito más allá, ¿no? Intentando aumentar ese punto de intensidad. Yo creo que la defino como saber sufrir un poco, saber aguantar los embistes. Luego, en tercer lugar, hemos dicho sabiduría práctica, coraje, la justicia, que también se traduce no solo justicia en el sentido de dar a cada uno lo suyo, sino bondad, comprensión, empatía, tratar bien a los demás. Es un poco la idea de que todos estamos interconectados, de que no estamos solos en el mundo y que nuestras acciones afectan a los demás. Entonces no siempre podemos pensar en nosotros a la hora de actuar. Y una guía muy buena para esto lo vi en un libro de Cicerón que se llama Sobre los deberes, que dice, si no sabes qué hacer, lo primero es no hagas daño, ¿no? Y creo que Taleb habla de la iatrogenia en Antifrágil, que dice, lo primero es no hagas daño. Y si no haces daño, ahí ya por lo menos estás haciendo algo bueno. Entonces, a partir de eso, intenta ayudar. Intenta pues dedicar tiempo de calidad a tu familia, a tus amigos, intenta no estar pensando solamente en ti, intenta aportar, compartir. Eso es un poco la justicia. Y así es como lo intento llevar yo a la práctica. Y luego, por último, pues uno muy interesante que estábamos hablando, la disciplina, la moderación, sofrosine creo que es en griego, autocontrol, templanza, esa idea de gobernarnos a nosotros mismos, de hacer lo que hay que hacer, del punto justo, ¿no? En la comida, no moderarte demasiado ni comer demasiado, sino comer lo justo. En el deporte, entrenar lo justo. Es tratar de buscar ese punto medio. Y yo lo aplico pues así, ¿no? Intentando pues entrenar a diario, descansando, intentando comer lo justo. La disciplina, una cosa que me ha funcionado muchísimo con la comida es esperar un minuto antes de comer, con el plato delante, me cronometro un minuto y digo, me voy a aguantar y voy a ver qué siento. Y siento pues ese ansia de tirarme a la comida y eso me ha ayudado mucho a trabajar el autocontrol, la templanza. Ese minuto ahí se hace larguísimo, casi tanto como una plancha, pero bueno, es un buen ejercicio ese minuto, esperar. Sí, me gusta que matices esto porque por disciplina muchas veces se entiende el sacrificio, la autorrestricción y no es necesariamente así, ¿no? De hecho, en la Grecia clásica había como 3 grandes escuelas filosóficas, simplificando. Estaban los cínicos o ascéticos que proponían renunciar al placer, el placer era malo. Estaban los hedonistas y epicúreos en otro extremo, aunque Epicurio no era exactamente hedonista, pero bueno, podríamos clasificarlo ahí, que se entregaban al placer, ¿no? El placer era como la virtud a la que aspirar. Y después los estoicos, que estaban en el punto medio, o sea, no proponían renunciar al placer, ni al dinero, ni a la fama, simplemente nos decían que no nos dejáramos dominar por estos elementos. O sea, proponían disfrutar las cosas buenas en su justa medida cuando estuvieran presentes y de manera consciente y siempre que no te hicieran actuar contra la virtud, ¿no? Por eso esa definición de punto medio, de templanza, creo que es la más adecuada. Sí, además es una anécdota muy interesante, muy graciosa. Es de una charla que da Massimo Pigliucci en un ambiente informal, no lo da en una universidad, lo da en un ambiente informal y él cuando empieza la conferencia abre una botella de vino y se echa una copa.
Y dice, bueno, que sepáis que los estoicos también podemos tomar vino, ¿eh? Yo voy a dar esta charla, me voy a tomar solo esta copa, no me voy a tomar la botella entera, pero que sepáis que no pasa nada porque me tome un traguito de vino de vez en cuando. Y la gente se ríe y empieza muy bien la charla porque refleja muy bien lo que es el estoicismo. Al final es, no te bebas la botella de vino, exacto, pero por una copa no pasa nada. Tú dominas el alcohol no te domina a ti, ¿no? Eso es. Hablas también en el libro de la importancia de examinar las primeras impresiones. Cuéntanos qué son esas impresiones según los estoicos y cómo podemos examinarlas. Pues es un tema bastante complejo, porque aquí voy a intentar explicarlo lo más razonablemente posible, porque eso es la parte de la lógica estoica. Al final, un poco lo que decías antes de que las representaciones, eso es todo aquello que recibimos a través de los sentidos, que decías los impulsos eléctricos en el cerebro, ¿no? Todo lo que recibimos a través de los sentidos, los estoicos lo llaman fantasia, o fantasía, no sé cómo se pronuncia exactamente. Entonces dicen que, bueno, eso está muy bien, los sentidos te dan información, pero a veces también te engañan. Los sentidos no siempre llevan la razón y por eso, decía Epicteto, tenemos que pedirle los papeles. Todo lo que percibimos de fuera tenemos que pedirle los papeles como si fuera un centinela que está aguardando una fortaleza, ¿no? Si viene un tío con una capucha lloviendo en mitad de la noche y te dice que es fulanito, tienes que pedirle la documentación a ver si es verdad. Pues nosotros dice que tenemos que hacer lo mismo. Todo lo que recibimos de fuera tenemos que someterlo a la razón para no dejarnos arrastrar por esas impresiones, para no dejarnos llevar por las emociones, como podríamos decir hoy en día. Simplemente intentar distanciarnos un poco de eso. Y una buena forma de hacerlo, Epicteto cuenta una forma muy interesante, las disertaciones es dialogando con ellas, como si fuera un diálogo. Yo esto lo hago a veces, me da un poco de vergüenza contarlo, pero lo voy a contar. Voy por la calle con los cascos y voy hablando conmigo mismo muchas veces, porque al final si tienes un día un poco complicado y sales estresado, sales un poco ansioso, pues me pongo los cascos, me voy a caminar y voy hablando conmigo mismo y me llevo los cascos para que la gente no piense que estoy loco. Pero una buena forma es esto, dialogar con esos pensamientos. Y al final Epicteto decía, bueno, si tú ves a alguien que se está quejando porque no sé quién no ha sido valiente, te tienes que preguntar a ti mismo, ¿pero eso está dentro de tu albedrío o fuera de tu albedrío? Ah, está fuera, pues entonces lo desecho, no está bajo mi control. Marco Aurelio también tiene una forma muy interesante que es desnudando las cosas y descomponiéndolas en partes para no dejarnos arrastrar por esto, ¿no? Intentando describirlo de una forma lo más objetiva posible. Por ejemplo, cuando la famosa frase esta, ¿no? De recuérdate cuando te dejes arrastrar por las impresiones de la comida, que esto al final solo es un trozo de carne, un cerdo muerto, un pájaro muerto, y así le quitas un poco de importancia. Pues hoy en día se puede hacer quizás con un donut, ¿no? Cuando tienes un donut delante, pues esas primeras impresiones puede ser que te apetece muchísimo, que está rico, que te va a calmar esa ansiedad que sientes y dices, bueno, esas son mis impresiones, ¿llevan razón o no llevan razón? Voy a dar la vuelta y voy a mirar los ingredientes que tiene. Tiene este ingrediente, tiene este ingrediente. Bueno, en realidad esto es una bomba, ¿no? Quizás no debería comérmelo. Y luego Epicteto lo explica muy bien, también en el manual, con una cosa que se llama falacia non sequitur, en latín, que es no hablar más de lo necesario o no tratar de malinterpretarlo. Y dice, si alguien tiene mucho dinero, no digas que es mejor que tú, sino que tiene mucho dinero. Ese es el entrenamiento en tratar de hablar de una forma lo más objetiva posible. Si alguien tiene muchos seguidores, no digas que es mejor que tú, sino que tiene más seguidores que tú. Entonces, al final, cuando juntas todas estas técnicas y te esfuerzas en tratar de hablar lo más objetivo posible sin añadir juicios de valor, pues esas primeras impresiones, pedir los papeles, etcétera, dejan de tener sentido de muchas formas, ¿no? Cuando alguien, por ejemplo, te está diciendo eres un imbécil, lo primero que te sale es decir, pero bueno, ¿tú quién eres? Sino en redes sociales, ¿no? Que te insulta un hater y dices, pero bueno, ¿tú qué dices si no me contestas? Eso es lo primero que te sale, ¿vale? Somete a juicio esa impresión. Vale, pues esta impresión es un tipo que en realidad no me conoce, que no sabe quién soy, por lo tanto, que diga que es un imbécil no tiene sentido para mí, no tiene ninguna valía de forma objetiva, por lo tanto, lo rechazo. Está bajo mi control rechazar esto. Y creo que es una buena forma de hacerlo y algo en lo que personalmente me entreno bastante. Sí, también en mi caso fue otra de esas ideas que me ayudó mucho, ¿no? Porque tendemos a fusionarnos mentalmente con esas impresiones, con esas emociones y tener la capacidad, como dices, de pedirle los papeles, de examinarlas, de cuestionarlas, de analizarlas objetivamente, ayuda a mitigar su impacto. Y ojo, esto no quiere decir que no te afecten las cosas o que no muestres emociones, que esta es una confusión típica que muchos tienen con el estoicismo, ¿no? Claro. O sea, esto no va de no tener emociones, que es imposible, como los mismos estoicos reconocían, pero quizás que las cosas que antes te creaban un 8 de ansiedad, pues ahora solo un 5 o un 6. Y además, si antes te duraba el malestar una semana, pues ahora solo un par de días, ¿no? Va por ahí. O sea, más que pensar que de repente las cosas no te van a afectar, insisto, no es posible en primer lugar y seguramente tampoco sea bueno, ¿no? Simplemente regular que la emoción que sientes sea proporcional
a lo que realmente ha ocurrido. Y normalmente ves a la gente que tiende a sobrereaccionar y, por tanto, a sufrir más de la cuenta con las cosas que ocurren. Sufrir más de la cuenta y, además, reaccionar mal, no responder de manera adecuada a las cosas que ocurren. Creo que eso es fundamental. Totalmente. Séneca decía, perdona que te he cortado, Séneca decía de la dilación para la ira, ¿no? No darle de retírate, vigila tu cuerpo, haz movimientos lentos y la ira poco a poco se irá callando, poco a poco, exactamente. No dice en 3 segundos vas a estar tranquilamente, pero a lo mejor pues dentro de 1 hora, lo que antes te ocupaba 5, como tú decías, pues dentro de 1 hora estás un poco más tranquilo. Sí, postergar la respuesta, ¿no? O sea, al final el tiempo ayuda a calmar las emociones. Eso es. Volviendo a lo que decías antes, si no tienes claro cómo actuar, quizás lo mejor es no hacer nada, simplemente espera en vez de reaccionar a una emoción, ¿no? Eso es. Y esto creo que tiene mucho que ver también con cómo los estoicos veían la adversidad, ¿no? ¿Qué claves te ayudan a ti para enfrentar la adversidad y para lograr la famosa ataraxia o esa serenidad estoica? Pues a mí la adversidad era algo que siempre me ha hecho bastante daño, porque es algo como, bueno, uno siempre desea no tener problemas y que la vida sea fácil, porque al final, bueno, pues son incomodidades, son cosas que preferirías no tener, y al final, pues te das cuenta de que la vida no es así. Esta es otra de las ideas que me convenció del estoicismo. Los estoicos te están diciendo que la vida es un problema tras problema y que no puede ser una vida sin problemas, sino un carácter para afrontarlo, ¿no? Marco Aurelio siempre decía esto de no se te ha hecho daño, o lo de no pidas, que no digas que esto es una desgracia, sino que es lo has podido soportar estoicamente, ¿no? Al final es esta idea de que dices, bueno, los estoicos les gustaba jugar con esta idea de que era una prueba de que los dioses le enviaban, ¿no? Los decían, bueno, esto es una prueba para ver si es verdad que soy tan estoico. Séneca decía que pobre de aquel que la adversidad no la ha visitado nunca, ¿no? Porque no sabe de qué está hecho y al final la ven como unas oportunidades de crecimiento, unas oportunidades de entrenar alguna habilidad, entrenar alguna parte de ti que es floja. Y, por ejemplo, pues a mí me está sirviendo mucho para ayudarme a correr un poco más. Al final, cuando te preparas para una carrera y dices, vale, quiero correr un maratón. Vale, las adversidades que vas a tener en esa maratón van a ser lesiones, poco tiempo para entrenar, un hijo que te quita tiempo, lo que sea, ¿no? O quieres perder kilos de grasa, pues las adversidades que te van a mandar los dioses, por así decirlo, pues va a ser comida basura, cañas con amigos, cenas fuera, vas a saber soportar todo eso. Entonces, al final, todas estas adversidades son, decía Marco Aurelio, ¿no? El obstáculo es el camino. Son marcas o oportunidades para ver si aquello que quieres de verdad lo quieres tanto. Este proyecto que decíamos del estoico, y seguramente el tuyo, es un problema tras otro también. Al final, cuando emprendes algo, siempre todos los días tienes algo. Entonces es bueno, esto es una prueba más. Esto es esa impresión que decíamos antes, analiza esa impresión. Un problema, ¿qué te dices sobre ese problema? Si te dices el problema es malo, esto puede conmigo, lo dejas. Y si dices, bueno, voy a intentar afrontarlo a ver en lo que está bajo mi control. Y te enfrentas a ello, ¿no? Entonces, al final, pues esta es una de las claves para la ataraxia que tú decías. Al final aceptas lo que no puedes controlar y te enfocas en lo que está bajo tu control, en tratar de responder en base a esas virtudes estoicas, que es un poco lo que decíamos, ¿no? Está todo muy entrelazado, no son técnicas separadas. Sí. Cuando viene una impresión, utilizas la lógica estoica, pero al final te dices, vale, ya he analizado esto, ¿ahora qué puedo hacer yo? Ya me han despedido. ¿Qué me estoy diciendo? ¿Que no voy a encontrar trabajo nunca más? O bueno, pues mira, preferiría que no hubiera pasado, que hablamos antes de esos indiferentes preferidos, preferiría que no hubiera pasado, pero ya estoy despedido, voy a intentar ver qué puedo hacer ahora, ¿vale? Hoy va a ser un mal día, mañana también, pero bueno, dentro de una semana seguramente pues ya me pondré a buscar trabajo. Y entonces, bueno, eso es un poco, yo creo, como veo las adversidades y como creo que los estoicos la veían. Sí, de hecho los estoicos no recomendaban simplemente aceptar lo que ocurre, sino cambiar la mentalidad, ¿no? Pasar de verlo como problema a verlo como oportunidad, ¿no? Ese concepto de amor fati o amar el destino, que no lo acuñaron los estoicos, fue un término posterior, pero va por ahí, ¿no? Como dicen, si la vida te da limones, haz limonada. Exactamente. Es decir, más allá de aceptarlo, intenta usarlo a tu favor, aunque sea para aprender, ¿no? Para hacerte más fuerte, para crecer. Como dicen, conviertes los fracasos en éxitos cuando aprendes de ellos. Totalmente. Y luego eso, amarlos. Bueno, ellos decían el amor fati, tampoco a lo mejor no es amarlo, pero sí aceptar, que yo creo que es fundamental, ¿no? Y no resignarse. Sí, es pensar qué aspecto positivo podría tener esto, ¿no? Siguiendo con el ejemplo que dabas, que te echan del trabajo, pues quizás tengas ahora más tiempo para dedicar a un hobby o puede ser una oportunidad para buscar algo que te guste más laboralmente. O sea, va por ahí, ¿no? Cambiando un poco de tema, los estoicos hablaban de tener máximas, aforismos o ideas clave a mano
Y de hecho, estudios recientes demuestran que este autodiálogo interno o tener frases que usamos en momentos concretos ayuda efectivamente a superar los problemas, ¿no? Exactamente. Incluso en psicología deportiva se está usando esto para rendir mejor o postergar la fatiga cuando estamos entrenando. ¿Cómo interpretas tú esto y cómo lo practicas, ¿no? ¿Tienes alguna frase o algunas ideas que te ayuden especialmente? Sí. Yo como lo hago es, como recomendaba Marco Aurelio, tenerlas siempre cerca, ¿no? Igual que los médicos decían, ¿no? Igual que los médicos tienen sus herramientas, pues ten tú a mano tus principios y tenerlos a mano hoy en día, a lo mejor no es llevar un Enquiridión, como llevaba Epicteto, ¿no? Un libro entero de máximas, pero sí que puede ser, pues por ejemplo, tengo un fondo de pantalla en el móvil, ¿no? Y al final, pues si lo miras 30 veces al día, pues 30 veces que lees, bueno, 30 me queda corto, seguramente sean 200, pero 200 veces que lees una frase, o el fondo de pantalla del ordenador. Tengo notas aquí a mano que me las escribo, las repito una y otra vez. Me gustó mucho esta idea que decía Pierre Hadot en La ciudad del interior, que no solo se trata de leer, aprender, hablar en voz alta sobre ellas, sino también de escribirlas, ¿no? Porque una vez las escribes, se queda muerta en el papel y tienes que volver a escribirla. Entonces, escribir, seguramente todos recordemos cuando de pequeños nos decían, no volveré a hacer esto, le copiabas 200 veces, se te metía en la cabeza, ¿no? Pues intenta copiar, no sé, 50 veces una frase estoica. Al final, esas frases te vienen a la mente una y otra vez y modulan tu comportamiento, como tú decías. También ayuda a tener un accountability partner o ya que no tenemos, como tenían los patricios romanos, tutores personales, que no tenemos un Musonio Rufo que viene detrás de nosotros todo el día, ni un Junio Rústico, pero sí tener a alguien que, por ejemplo, pues te recuerde. Yo, esto, si lo oye no le va a gustar, pero lo voy a decir igual. Mi mujer me dice Epicteto cuando como muy deprisa. Ella siempre me dice, Pepe, baja un poco el ritmo, ¿no? Que estás comiendo demasiado rápido. Me dice Epicteto. Entonces, un recordatorio, ¿no? Tienes ahí a mano ese principio, yo con que me diga Epicteto ya sé a lo que se refiere, y es al final lo mismo que hacía Junio Rústico con Marco Aurelio, que él estaba todo el día dando la matraca. Pues tienes que recordar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, como cuando aprendes un idioma, que pones en el espejo un post-it, como se dice espejo en inglés, y en el frigorífico, pues es ir teniendo esas frases ahí cerca para verlas, estar viéndolas a menudo. Así es como yo lo hago, así es como yo lo hago y como lo hace la gente con la que trabajo, y los resultados son buenos. Otro concepto estoico que quería comentar contigo es esa prosoche, no sé cómo se pronunciaría, o esa atención plena, ¿no?, que promovían los estoicos. Cuéntanos a qué se refiere y también cómo lo aplicas en tu caso. Pues los estoicos no meditaban como lo hacían los budistas, así no cerraban los ojos, que sepamos, ¿no? Y ni se centraban en su respiración, pero sí que trataban de prestar atención a lo que tenían entre manos, porque decía Epicteto con mucho acierto, no vas a llevar mejor el barco si no atiendes el timón, porque si estás pensando en otra cosa, cualquier cosa que no le prestes atención, seguramente la vas a hacer peor. Entonces yo como intento hacer es, uno, aplico esta vía negativa que hablas mucho y Taleb, ¿no? De primero eliminar distracciones. Al final, muchas veces se consigue más quitando el móvil de la habitación o quitando de internet que meditando 3 horas. También meditando, por supuesto, yo creo que es una excelente forma de entrenar la respiración, de entrenar la atención. Una cosa que sirve muy bien, que no sé sinceramente cómo se me ocurrió, era apuntar palitos, ¿no? Al final ya sé por qué se me ocurrió, porque tú en la meditación, cuando estás meditando, el secreto no es no despistarse nunca, sino darte cuenta de que lo has hecho. Eso con los ojos cerrados está muy bien, pero no puedes estar apuntando palitos. Entonces dije, vale, cuando vaya a leer, por ejemplo, voy a hacer algo externo. Mi trabajo va a ser pillarme cada vez que me despiste. Y cuando me pillaba me apuntaba un palito, un tic en un lápiz, en un cuaderno. Y al final te das cuenta de que en 5 minutos estás despistado 30 veces. O has querido coger el móvil, o has querido ir a mirar el marca, o has querido ir a hacer tal cosa y no has prestado atención a lo que tenías delante. Entonces al final, entre esa vía negativa, meditar, hacer unas respiraciones quizás antes de ponerte a hacer algo importante, pues es esa prosodia estoica de prestar atención a lo que tienes delante, a esas impresiones que decíamos antes, a esas representaciones, pero también un poco a lo que tienes dentro, porque cuando eliminas todas las distracciones de fuera, las internas no las puedes echar, pero con esto de los palitos sí que te ayuda mira, me he despistado, mira, no me gusta enfrentarme a la hoja en blanco, que seguro que te pasa, y quiero irme a Instagram a ver qué me han dicho. Es muy común eso. Entonces es un poco eso, intentar prestar atención a lo que tienes delante, o ese mindfulness a lo mejor podríamos llamar, en cualquier momento.
Sí, como dices, no va de sentarse a meditar con los ojos cerrados, sino de prestar atención a lo que hacemos y a lo que pensamos, ¿no? Y Ujú. esto permite, por un lado, ser consciente de cuando surgen esas emociones, esas falsas impresiones que decíamos antes, y también ayuda a evitar distracciones, ¿no? Y a tener la mente en lo que estás haciendo, que es especialmente importante en la sociedad actual, donde estamos rodeados de muchísimas más distracciones y tentaciones que las que tenían que soportar los estoicos clásicos, ¿no? Y Ujú. yo no hago lo de los palitos, pero por ejemplo, tenía un papel a mi lado y cada vez que me despistaba mientras trabajaba o tenía el impulso de mirar el móvil o Instagram, lo apuntaba, ¿no? 11:45, ganas de mirar el móvil, intensidad 7. Y me funcionaba para hacerme más consciente y de hecho en el diario esencial que diseñé lo incluyo como una herramienta para lidiar precisamente con todas esas distracciones, ¿no? Qué bueno, Personalmente ya no lo hago, o sea, porque como todo, una vez que adquieres el hábito, pues no te hace falta, pero como práctica inicial es súper útil. qué bueno. Pues me lo apunto. Sí, bueno, está muy relacionado con lo que dices, ¿no? De los palitos que comentas. O sea, en el fondo se trata de ser consciente, ¿no? De escribir, de apuntar. Creo que es muy útil. Y de hecho esto enlaza con mi siguiente pregunta. Lo has mencionado varias veces, que es el tema del diario. Entonces, primero, ¿tienes un diario? O sea, ¿mantienes un diario si lo usas? Y segundo, ¿sobre qué tipo de cosas reflexionas ahí? Pues yo lo veo útil, ya no lo hago tanto por escrito, sino a lo mejor más mentalmente. Por ejemplo, ahora, por ejemplo, tengo un perro y sacarlo por la mañana y por la noche, pues me ayuda a hacerlo. Entonces sí que intento prepararme para la mañana, para el día, pues como decía un poco Marco Aurelio, te vas a encontrar gente que te va a insultar, gente que te va a decir que no tienes ni idea, te vas a encontrar problemas, vas a tener una llamada que te va a cortar el ritmo de trabajo, vas a tener cosas y cómo quieres enfrentarte a ellas, ¿no? Que estará bajo tu control, que no está bajo tu control. Eso, más o menos casi todos los días, de lunes a viernes, pues más o menos es casi siempre lo mismo. Lo interesante que llevo haciendo poco tiempo por la noche es una frase que le leí a Séneca, que él decía que debes presentar eh, a diario ante ti una causa, ¿no? Una causa como un juicio. Y yo que he estudiado Derecho siempre pensaba, ¿y cómo se gana un juicio? Y un juicio se gana presentando pruebas. El juez te da la razón en base a las pruebas que has presentado. Y yo decía, vale, pues si por la mañana me he propuesto pues comportarme con disciplina, con justicia, con humor, tal, hoy te has comportado así, ¿qué pruebas tienes que lo demuestren? ¿No? Y al final decía, pues no tengo ninguna prueba, bueno, pues hoy no te has comportado así. O sí, tengo esta prueba, mira, aquí fui a entrenar, aquí no me eché más comida, aquí supe meditar, aquí tal, ¿no? Entonces al final lo que hago es un repaso del día por la noche, como decía Séneca, un repaso del día de más o menos un poco las acciones que he ido llevando a cabo y si tengo pruebas de que me he comportado conforme yo quería comportarme por la mañana. Es esa idea de ese feedback loop que dicen en inglés, ¿no? Que es por la mañana, por la noche, por la mañana, por la noche, por la mañana, por la noche. Y si haces eso mucho tiempo, hay gente que le viene mejor por escrito, ¿no? Evidentemente yo no digo que no lo hagan, yo es que simplemente encuentro más sentido en mi rutina diaria Sí. cuando saco al perro a hacer eso, que en vez de llevarme el móvil, por ejemplo. No tengo que dedicar un tiempo aparte, ya ese tiempo ya está ahí, pues ya lo hago ahí mentalmente. Y me viene fenomenal, la verdad. Sí, lo importante es hacerlo, ¿no? Creo que escribirlo ayuda más, como dicen, la escritura es pensamiento cristalizado, Uh-huh. pero el simple hecho de hacer esa revisión mental, de recopilar lo que has hecho bien, lo que has hecho mal y presentar tu caso ante el juez, como decía Séneca, es muy importante, ¿no? Y pensando que, como también decía Séneca, ese juez es benevolente, es decir, esto no lo hacemos para autocastigarnos, sino para mejorar, ¿no? Eso es, eso es. Bueno, pasamos a un tema menos agradable, pero importante para mejorar nuestra vida, y es la muerte. Algo que los estoicos comentaban con naturalidad, sobre lo que recomendaban reflexionar. ¿Qué destacarías de cómo los estoicos veían la muerte y cómo nos puede ayudar en el mundo moderno? Lo que más me gusta de los estoicos sobre la muerte es el hecho de que la tienen presente y que lo ven como algo completamente normal, que al final es lo que es, ¿no? Decía, me acuerdo que vi hace poco una entrevista de Pérez Reverte que decía como que hoy en día nos hemos distanciado un poco de la muerte porque vivimos en una especie de burbuja, ¿no? Entonces cuando alguien a lo mejor se muere de un ataque al corazón decimos que es una desgracia, pero en realidad son cosas que pasan. Y me gustó mucho esa idea. Y los estoicos hablan de algo parecido. Marco Aurelio dice que, por ejemplo, es una fase más de la vida, ¿no? Dice, cuando naces, eres un niño, te desarrollas, te sale barba, estás con una mujer, tienes hijos y luego poco a poco vas siendo decrépito y acabas muriendo y es una fase más de la vida. Y al final es así como yo lo interpreto también y como creo que es, ¿no? Y me gusta esta idea, la aprendí en Taleb también. Taleb siempre habla de lo concreto versus lo abstracto. Dice por ejemplo, nos afecta mucho más un niño cuando lo vemos llorar, un bebé aquí a nuestro lado, porque lo estamos viendo, que saber que se están muriendo miles de personas al día de hambre en el mundo que no lo vemos y decimos, hay pobrecitos, pero nos afecta mucho más el niño. Con la muerte creo que pasa un poco igual.
sabemos que nos vamos a morir, pero como que no lo vemos venir, bueno, pues eso está ahí, ¿no? Entonces hay que hacerlo concreto. Por eso, por ejemplo, cuando vamos al hospital y se nos está muriendo algún familiar, decimos, joder, madre mía, tenía que haber pasado más tiempo con él, o bueno, a partir de ahora voy a aprovechar más el tiempo, ¿no? Pero cuando pasan unos meses, vuelves a ese estado de abstracción, ¿no? Entonces al final hay que traerla a la vista un día y otro y otro y otro. Y yo hago un montón de prácticas para tener la muerte siempre presente. A mí me gusta mucho una de buscar obituarios en Google. Siempre pongo ¿a quién se ha muerto hoy? O obituarios, ¿no? Y al final te salen famosos, artistas, cineastas, directores, gente anónima, y dices, bueno, es que hoy se ha muerto un montón de gente, algún día me va a tocar a mí. Y creo que está bien pensar en eso, no mirar para otro lado, porque pasa un poco como con todo. Cuando miras para otro lado lo rechazas, parece que no está, pero sí está ahí. Y el tiempo va pasando, decía Séneca, ¿no? Que te mueres todos los días, no el último. Y así es como yo creo que lo entienden los estoicos, según Séneca, según Marco Aurelio, y como me ha convencido a mí. Al final pensar en ella a diario, visualizando pérdidas de seres queridos, pues como decíamos, a lo mejor yendo al cementerio a ver... puede ser de forma voluntaria. Yo tuve que ir la semana pasada, hace poco se me murió un familiar y tuve que ir a visitar la tumba para las letras y me hizo bien ver, pues esta persona estaba contigo hace unos meses y ya no está, o sea que no, tú estarás aquí un día, aprovecha el tiempo. Sí, es un ejercicio interesante lo de visitar un cementerio, ¿no? Y ves las lápidas y ves que hay mucha gente que muere con 80, con 70, la mayoría, pero de repente ves uno que murió con 45, con 28. Eso es. Y dices, ostras, que o sea, nos podemos ir en cualquier momento y es peligroso posponer cosas que realmente queremos hacer para un día que quizás nunca llegue, o que si llega quizás no tengamos la energía para hacer ciertas cosas, ¿no? Eso es. Hay una cita de Steve Jobs que tienes en tu libro, que es de un discurso que dio en la universidad, y la tengo aquí. Decía lo siguiente: recordar que moriré pronto es la herramienta más importante que he encontrado para ayudarme a tomar las grandes decisiones en la vida, porque casi todo, todas las expectativas externas, todo el orgullo, todo el miedo a la vergüenza o al fracaso, estas cosas simplemente desaparecen frente a la muerte, dejando solo lo verdaderamente importante. Recordar que vas a morir es la mejor manera que conozco de evitar la trampa de pensar que tienes algo que perder. Eso es. En resumen, que no sabemos cuánto tiempo tenemos y debemos valorar el presente, ¿no? De hecho, a Steve Jobs pues, le quedaban pocos años, como él ya anunciaba después de ese discurso. Y creo que esta idea de que pensar en la muerte nos ayuda a aprovechar mejor la vida y a perder menos tiempo es totalmente cierta, ¿no? Totalmente. Y eso puede ser, por ejemplo, una forma de aplicar el coraje. Cuando decíamos antes las virtudes, dices, bueno, pues a pensar en la muerte, tenerla presente, me da coraje para atreverme a eso, porque si no lo hago nunca, pues a lo mejor me lo dejo aquí. Entonces, al final, pues como decíamos, está todo entrelazado y son técnicas que una a otra se van apoyando. Es muy interesante esto de la muerte, sin duda. Hablemos también de algunas malas interpretaciones del estoicismo, ¿no? Como dije antes, ¿no? Quizás una de las principales es que proponían suprimir las emociones y ya explicamos que no es realmente así. ¿Qué otras confusiones o malas interpretaciones ves comúnmente en relación al estoicismo? Pues a mí hay una que me hace mucha gracia, aparte esa de las emociones, que en realidad la única que dicen que hay que suprimir y es Séneca, no lo dicen los estoicos en general, lo dice Séneca, es la ira. Los demás dicen que hay que llevarlas con moderación. Pero es eso de que son personas frías, aburridas, sin sentimientos, que estás con ellos y es como si no estuvieras con nadie. Y es curioso, ¿no? Porque los estoicos sí que nos hablan de las buenas pasiones, de las eupaceia. Si lees a Musonio Rufo, es un tipo que te dice que seas amoroso con tu pareja, que trates de ser el mejor cónyuge posible. Séneca te dice pues, que des amor antes de recibirlo, que trates de mejorar a las personas que te rodean. Marco Aurelio está todo el rato diciendo que perdones al prójimo, que se equivoca, que actúas no sabiendo lo que hace. Entonces yo creo que eso es uno de los mayores malinterpretaciones, que los estoicos son personas que son piedras, que no les afecta nada, y claro que les afecta, ¿eh? Cuando, no sé si lo decías antes, o me lo he imaginado, la idea de que Séneca, cuando iba en el barco y le zarandeó en el mar, evidentemente se asustó. Entonces, al final, esta idea de que son piedras, de que cualquier cosa está siempre con cara seria, o muriéndose el labio, como dicen, ¿no? Con el entrecejo fruncido y demás, pues es un malentendido que va a estar ahí siempre, yo creo, porque fíjate que si hay libros, autores y fuentes que dicen que esto no es así, pero yo creo que este malentendido viene de que la gente no les ha leído a ellos. A lo mejor leen un historiador o un artículo en un periódico o donde sea que están diciendo esto, se lo creen y no van a las fuentes, no van a lo que decían ellos de verdad. Entonces, al final yo creo que es un poco eso lo que tú decías, que no son personas frías ni carentes de emociones. Yo creo que más bien al contrario, simplemente trataron de gestionarlas muy bien. Creo que mucho de lo que decían
estar respaldado hoy por la neurociencia, por la psicología moderna, pero no era para nada así. Ellos son totalmente conscientes de eso y buscaban la alegría, el afecto, el amor. O sea, que al final yo creo que ese es el principal malentendido con los estoicos. Sí, como dices, las terapias cognitivo-conductuales, pues en el fondo son las descendientes, las herederas del pensamiento estoico, ¿no? Gente como Albert Ellis, como Aaron Beck, que por cierto murió el año pasado, hace poco, poquito, sí. Pues convirtieron esas ideas en terapia, y no solo en terapia, sino la terapia pues más efectiva que existe, ¿no? Esa terapia psicológica, que hay otras, pero digamos que el estoicismo es una filosofía, pero sobre todo es una herramienta o una serie de herramientas prácticas para tener salud mental, ¿no? Como yo lo veo. Totalmente. Y ya como intento final de que la gente se interese por el estoicismo, ¿qué grandes cambios destacarías, qué grandes cambios ves en tus alumnos cuando empiezan a aplicar estos principios? ¿Qué mensajes se repiten? Pues el tema que tratamos por excelencia sobre todo es el tema de cómo, pues lo que decíamos, cómo gestionamos lo que nos pasa, qué nos tenemos que decir, qué hago. Y los cambios que yo veo cuando vamos trabajando de un tiempo, sobre todo con los de miembros del club de lectura, ¿no? Que nos reunimos 1 hora a la semana y vamos proponiendo ejercicios, lecturas y demás, pues ya se notan clarísimamente que las cosas les afectan menos en general. No quiero decir que no les afecten, pero se ven más tranquilos, que responden de otra manera. Se han dado cuenta de lo importante que es el entorno, de tratar bien con la gente, de pasar tiempo con los hijos, pasar tiempo con los padres. Estos círculos de la oikeiosis, ¿no? Que trabajamos mucho, primero tú, luego tu entorno cercano, luego uno más lejano, luego tal. Al final prestar atención a la gente que tienes muy cerca, ¿no? Serenidad en general. Es eso lo que decíamos antes, que los problemas son menos problemas, duran menos tiempo, están ahí, pero tenemos otras herramientas para afrontarlo. Y entonces al final es un batiburrillo de herramientas, como dices, que les hacen estar en general un poquito más tranquilos y tomar mejores decisiones. Es un poco lo que vemos, lo que estoy viendo en mí también. Bueno, perfecto. Última pregunta sobre el título del libro, porque recuerdo que cuando lo estabas escribiendo no tenías claro el título y al final lo titulaste Siempre en pie. ¿Por qué ese título? Pues Siempre en pie creo que representa bien el estoicismo. Al final, Marco Aurelio tiene una frase que dice que tenemos que ser como ese peñasco que está en el mar y que por mucho que las olas le golpeen y le machaquen, él siempre está ahí en pie, siempre está firme y va viendo venir esas adversidades, esas olas, esas pumas, esos empujones y los va soportando. Y creo que el título reflejaba muy bien lo que es el estoicismo, estar siempre en pie, a veces magullados, a veces con dolores, a veces incluso llorando, ¿no? Que Marco Aurelio por lo visto era un llorón también, pero siempre en pie, siempre dando guerra, siempre estando ahí. Y creo que me gustó tanto que vi que lo reflejaba a la perfección, lo que decía el estoicismo en apenas 3 palabras. Bueno, tú lo haces en una, o sea que también tiene bastante mérito, pero creo que lo define bien y me gustó mucho. Perfecto, Pepe. Pues lo dejamos aquí. Un placer, como siempre, charlar contigo. Muchas gracias de verdad por tu tiempo, por tu labor de difusión del estoicismo, que es muy valiosa. Y nada, mucha suerte con todo y siempre en pie. Muchas gracias, muchas gracias. Nos vemos por las redes. Un abrazo, Marcos. Nos vemos pronto. Un abrazo.